No rompió cañerías. Ay, bien, ¿para qué le cuento? Ay, no, qué horror. Sí, sí, pero ni modo. Estamos en esta vida y así son las cosas. Bueno, bienvenidos entonces, ya estamos grabando, vamos a empezar porque tenemos mucho trabajo y muy poquitas clases. Hoy vamos a continuar con el sermón como habíamos dicho, por favor, Biblia en mano, y vamos a trabajarlo desde los comentarios para que ustedes vayan viendo cómo directamente aquí, por ejemplo, se recuerdan que hace 8 días les decía yo que vieran las confrontaciones. Entonces, cuando uno tiene un comentario bíblico, esas confrontaciones o esas concordancias que están al margen lo encuentran en el comentario bíblico, a veces no en la Biblia, porque los comentarios que hay al pie de páginas es muy poco. Un comentario pues hace mucho más alusión al tema, porque es un libro completo de comentarios, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros necesitamos para ir comprendiendo los textos, comentarios bíblicos. Este comentario es también de Shekel, un biblista que ya murió, pero que él tiene la Biblia de nuestro pueblo, es de él, de Alfonso Shekel, y la Biblia del peregrino. Entonces, en la Biblia de nuestro pueblo hay pequeños comentarios, como les digo, no son tan grandes los comentarios, son sintetizados, pero en la Biblia del peregrino los comentarios son más desarrollados. Entonces, ven ustedes aquí que el texto bíblico está en la parte de arriba. Ahí está el texto bíblico, las bienaventuranzas. Y entonces vemos que aquí, pues, está el sermón de la montaña, ¿verdad? Porque eso es lo que vimos. Pero directamente ya le presenta dónde lo puede encontrar usted también en Lucas, ¿verdad? Que ahí es la nota que está ahí abajo. Y lo que está colocado en esta parte como en una manera de trifoliar, o sea, en 3 columnas, abajo desarrolla todo el comentario de la Biblia de nuestro pueblo. Entonces, vea, por ejemplo, de lo que vimos hace 8 días, ya aquí le da la síntesis. ¿En qué consiste el sermón del monte? Pues es como la constitución del pueblo de Dios. El protocolo, vamos entendiendo las palabras. Si no entienden una palabra, me dicen, ¿verdad? Porque vamos a hacer un esfuerzo muy grande, entonces hay que ir entendiendo. Protocolo, constitución de un pueblo, de la alianza, protocolo de la alianza. Acuérdense que el tema de la alianza es lo más importante. De hecho, testamento se traduce como alianza. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, antigua alianza, nueva alianza. Ya vimos en lo que vamos estudiando de Sagrada Escritura que la alianza se presenta en el Sinaí, pero que anteriormente han habido otras, como la de Noé, como la de Abraham. Han habido como preludios de alianza de Dios hacia los orígenes de su pueblo. Antes de que se inicie el pueblo, o sea, antes de Abraham está Noé y luego empieza con Abraham y luego hasta llegar ya a formar al pueblo en el Sinaí. Entonces fíjense que el Sermón del Monte va en paralelo a la alianza, un tema claro que tenemos que tener. Es el manifiesto del Mesías, o sea, ya es una definición de Dios mismo, porque ya sabemos que el Mesías, Salvador, es Jesús y que Jesús es Dios. Entonces se ha de leer, oigan cómo se leen entonces las bienaventuranzas, con el Sinaí y Moisés al fondo. Quiere decir que para nosotros entender el texto tenemos que ver el contexto desde el Antiguo Testamento. Y aquí les está dando las pautas, las herramientas. ¿Para qué? Para apreciar correspondencias y contrastes. Jesús se dirige a cuántos le escuchan. ¿Y cuántos le escuchan? Pues le escuchan la multitud del pueblo. Se dirige a la nueva comunidad
o nuevo pueblo suyo. Su discurso es exigencia. Fíjese, es una exigencia, pero no compromete porque es una propuesta, no está impuesta, sino que el que va a ser su seguidor, pues lo sigue. Y quien no lo sigue, pues en automático ya sabe que no es su seguidor. Entonces, es una exigencia para seguirle, pero no es imposición, porque no compromete a nadie, es una invitación a un constante superarse. Entonces, quiere decir que la invitación no solamente está en leer lo bienaventurado, los que lloran bien, no, sino que es una superación humana, no es una imposición, sí es una exigencia, pero para el que quiera seguirlo, ¿verdad? Para el que quiera seguirlo. No es una obligación, ni está impuesta, ni es un compromiso. Entonces es una invitación a un constante superarse. Denuncia de mezquindades, o sea, de nuestros egos, de nuestras pasiones, de nuestras infidelidades, y es una oferta de la misericordia de Dios. A través de esa comunidad limitada, porque es una comunidad chiquitita, ¿verdad? Porque acuérdense, está la multitud, pero los que lo están siguiendo no es la multitud, son sus seguidores, los discípulos. Entonces, a esto se va a dirigir a través de esta comunidad pequeña, limitada, se dirige a toda la humanidad. Esta pequeña comunidad debe ser como levadura para transformar las realidades que tenemos al entorno. Fíjense que es precioso si de verdad lo entiendo. Y solo con este párrafo, yo ya entiendo que el seguimiento de Cristo a Cristo no significa salirme del mundo, no significa volverme espiritual, no significa sufrir por gusto, no significa nada de esas cosas que a veces nosotros pensamos que la religiosidad nos impone, que es un periodo de ayuno, de abstinencia, de sacrificios, de sufrimiento. No, se trata de una superación humana. Cuando nosotros tenemos circunstancias en la vida, ningún tipo de circunstancias de la vida nos debemos de aferrar a ellas. Porque como dijimos hace 8 días, todo pasa. Aún el sufrimiento, aún el dolor, aún la muerte, aún la enfermedad, todo es por un tiempo. Y en ese tiempo que tenemos, nosotros debemos aprovecharlo dándole el sentido. Eso si somos sus discípulos. Y si no, pues desperdiciaremos ese momento de gracia lamentándonos, quejándonos, diciendo que es nuestra cruz, que no la aguantamos, que esto, que el otro. Por eso vimos el tema del sufrimiento, el tema de la gracia, y ahora estamos viendo pues el manual, cómo es que nosotros debemos caminar. Entonces, esto ya es comentario bíblico, o sea, esto ya no está en su Biblia, está en el comentario de la Biblia del peregrino. Entonces ya les dice del versículo 1 al 12 que tras este solemne comienzo, donde Jesús abre la boca, y entonces fíjense lo importante, abrió la boca, no solo es un tema que aparece ahí, aparece en Isaías, en Ezequiel y en Salmos. Encabezan el discurso de las 8 bienaventuranzas como concentrado del manifiesto. En hebreo es asre, es más frecuente que en los salmos y es una especie de poesía. Fíjense, estamos viendo que entonces, ¿a qué género literario pertenece las bienaventuranzas? Pues a una poesía sapiencial, como los salmos, ¿verdad? Tienen mucho valor, no son mandatos como el decálogo en el Sinaí. Bueno, el decálogo tampoco eran mandatos en el primer momento, eran 10 palabras que Dios ofrecía al pueblo para hacer lo suyo. Después se vuelven como fundamento de las 613 mandamientos o normas o reglas
de Levítico como leyes, pero en un primer momento son palabras, deca, 10, logos, palabras. Revelan una felicidad humana, pero vean qué tipo de felicidad, paradójica. O sea, no es la felicidad como la entiende todo el mundo, es como la va a entender el seguidor de Cristo. ¿Y en qué se ve esa felicidad? Porque la situación en que uno está viviendo se vincula a promesas de bienes muy grandes, porque las exigencias que nos están pidiendo son extraordinarias. Entonces Mateo insiste en que las bienaventuranzas tienen que ver con actitudes más que con situaciones. Entonces, poner amor donde realmente sentimos mucho dolor o mucha pena o mucha cólera, todos los sentimientos que podamos tener, a veces esas exigencias pues son muy grandes y dependen, por eso vimos antes el tema de la gracia, porque no lo podemos hacer desde nuestras propias capacidades, sino que necesitamos pues ese plus, esa ayuda. Entonces, más que hablar de ser espirituales, eh, radicalizando a la raíz, pretende más el alcance de precisión, tal como estas fórmulas, la dicha no está en el ejercicio, o sea, la felicidad no está en poner esa en práctica, sino en sus consecuencias, o sea, la felicidad no es estar llora que llora y como dice la canción, llorar y llorar, no, no está en eso, no están tampoco en vivir en la miseria, no está, sino que es realmente ir entendiendo lo que vimos hace 8 días del desapego, aún a los momentos más dolorosos, pues yo los voy a vivir con todo el dolor del mundo porque lo representa el momento, la circunstancia, pero luego debo soltar ese momento. ¿Y por qué? Pues justamente por lo que dice aquí, la consecuencia. No se excluye que la consecuencia suceda ya en el momento que está usted viviendo el sufrimiento, por ejemplo, el que sea que se está viviendo, ya sea por la pobreza, por el llanto, por la persecución, el que sea. En el momento no está la consecuencia, puede estar tiempo después. Entonces, va explicando aquí que el sentido de pobres es corriente en el Antiguo Testamento. O sea, no es un tema que Jesús se saque de la manga, ¿verdad? Está en el canto de Ana, en Primera Samuel, está en Salmo 72 y está leído en clave mesiánica. O sea, ¿qué quiere decir en clave mesiánica? Pues que desde el Antiguo Testamento se ha anunciado a un personaje que viene a transformar realidades humanas. Y ese pues es Jesús para nosotros, ¿verdad? Entonces, esa es la clave. O sea, nosotros hacemos las cosas como decimos en la Eucaristía, por Cristo, con Él y en Él. O sea, no lo podemos hacer sin Él, lo tenemos que hacer con Él. Por eso es por Cristo, con Él y en Él. Todos nuestros actos deben de ir acompañados de esa manera. Entonces, si leemos, por ejemplo, el canto de Ana, pues ya saben ustedes que Ana es la mamá de Samuel, que no puede tener hijos, ¿verdad? Y va al templo a llorar. Tanto es así que el sacerdote la confunde y piensa que está borracha, ¿verdad? Y ella dice, no, lo que estoy es con un gran sufrimiento y un gran dolor, porque resulta que en su contexto histórico el no tener hijos era una gran desgracia. Y entonces se burlaban de ella, ¿verdad? Y entonces el esposo tenía que buscar a otra mujer para que tuviera hijos. Y esta otra mujer, pues también se burlaba, ¿verdad? Y todo eso no era solo la situación de no tener hijos, sino la marginalidad. Eso también lo vemos con Abraham y Sara, que no podía tener hijos. Y entonces cuando Agar, que es la esclava, tiene un hijo, se burla de ella, ¿verdad? De cuando tiene a Ismael.
Entonces es un tema recurrente en la Sagrada Escritura. Esas son las concordancias. Y entonces vamos viendo los paralelos que van resultando y van indicando la interioridad de la persona que está sufriendo, llorando o pasando la circunstancia, ¿verdad? Esta persona reconoce su pobreza frente a Dios, sabe que está entre los pobres en un sentido volitivo, o sea, que no necesariamente material, ¿verdad? Acepta la pobreza y renuncia a la codicia. En castellano, la traducción va a ser del corazón, ¿verdad? O sea, se despega, aunque tiene ese dolor lo pone en las manos de Dios, no se queda con él, ¿verdad? Entonces ahí va el tema de los afligidos y tienen ustedes el hambre y sed de justicia como metáforas frecuentes, ¿verdad? Ante la necesidad que se siente. Eso lo vimos hace 8 días, solo para que ustedes tengan una idea. La misericordia o piedad, ¿verdad? Más que el sacrificio. Y luego también el ser sinceros con Dios. Ver a Dios va a haber, es deseo y esperanza suprema. O sea que la consecuencia, ¿verdad? De ver a Dios va a ser eso, es desearlo ahora y tenerlo al final. Entonces, todo esto como la paz, que forma parte de ese anuncio mesiánico, los perseguidos por la justicia, ya vimos lo que era la justicia por excelencia, y todo eso, vean la cantidad de citas incluso del Antiguo Testamento, sobre todo en el Salterio y también en profetas, ¿verdad? Entonces, para que vean que cuando yo les he hablado del el hilo conductor, es eso, que ustedes tienen que ir viendo que el texto no sale del aire, sino que viene conectado con muchos textos del Antiguo Testamento. Como nosotros estamos viendo a Sapienciales, vemos aquí la cantidad de textos de los salmos y ve aquí, por ejemplo, los perseguidos por la justicia, Sabiduría capítulo 2. Entonces, es nuestro trabajo, es lo que estamos viendo. Y aquí, pues ya entramos a una enseñanza que enseñanza en teología y en nuestro catolicismo se llama catequesis. Entonces, todo lo que viene después de las bienaventuranzas, que ya vimos lo que es la bienaventuranza, es la carta magna, ahora viene la catequesis, o sea, la formación. Y todo esto va a pasar porque Dios es el premio. O sea, no el premio cuando nos muramos, es el premio desde ya, es la consecuencia, ¿verdad? ¿Cómo va a ser ese premio? Siempre se va a presentar como abundancia, lo vimos en Job al final, que él tiene después todo en abundancia. Pero no se trata que si nosotros somos pobres, de pronto vamos a ser millonarios. No se trata en ese sentido. La abundancia es que vamos a tener una realidad mucho más enriquecedora. De hecho, en el Evangelio se va a decir, busquen primero el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Entonces, se va poniendo como unas pequeñas parábolas en la enseñanza. Por ejemplo, aquí ya en el capítulo 5, ya después de las bienaventuranzas del 13 al 16, está la parábola de la sal y de la luz. Entonces, para eso, no solamente hay que entender entonces quién es el discípulo, porque está hablando a la muchedumbre, pero luego se dirige directamente a los discípulos, a sus seguidores. Entonces, ¿qué hace la sal? Otra vez hay que ponerse en el contexto de la época. En el contexto de la época no habían refrigeradoras, no se podía conservar el alimento en cualquier lugar, el ambiente es árido, caluroso, todo se echa a perder. Entonces la sal preserva, la sal comunica,
no solo comunica y reparte sabor, sino preserva y conserva los alimentos. Esta es una parábola, o sea, está dando una enseñanza a través de una metáfora a sus discípulos, a sus seguidores. ¿Qué tienen que ser entonces? Tienen que ser sal. ¿Qué significa eso? Comunicar el sabor de Cristo, conservar los valores que esto representa, el desapego, todo lo que hemos visto en las bienaventuranzas, esos valores, comunicarlos. Pero no se puede desvirtuar la sal, porque si pierde el sabor la sal, entonces ya no sirve para nada. Lo mismo pasa con la luz. La luz es para alumbrar a todos, no es para ponerla abajo de la mesa. Entonces, nuestras acciones, no es que nosotros en la vida vamos, por eso anteriormente decía, es para un desarrollo humano, un crecimiento humano. Claramente, pues nosotros no somos la luz, sino que la luz es el Señor Jesús. Pero en la medida que nosotros nos abrimos a Él, pues la luz nos va iluminando a nosotros y esa luz se transmite, se transfiere. Entonces, la luz alumbra a todos, pero se puede esconder. Puedo yo misma ni siquiera conocerlo, ¿verdad? Entonces, la comunidad de seguidores, la comunidad cristiana, activamente no es por vanidad, sino alabar a Dios, descubrir su presencia en la historia, eso es dar luz, la ciudad que irradia la luz desde alto. Eso lo vamos a ver ahorita cuando entremos al Adviento, ¿verdad? Después de Cristo Rey, empieza el año litúrgico, entonces vamos a leer a Lucas, ya acaba Marcos, ya no se lee Marcos, se va a leer Lucas, y entonces para la preparación, aquí tenemos otra vez, nos vamos a Isaías como una concordancia de lo que está hablando Jesús, o sea, la luz que tiene que iluminar. Entonces, cuando las personas dicen, yo estoy siguiendo a Cristo, ya me salí del mundo, me volví espiritual, o sea, y ya no me meto en las cosas de este, bueno, pues ya vieron que no. Se trata de todo lo contrario, de estar en el mundo. Dice el Papa Francisco, prefiero a cristianos que se ensucien con la realidad, o sea, que ensucian sus manos, sus vestiduras con la realidad, que salgan. Quiero una iglesia en salida, que vaya para afuera, que no esté encerrada en los templos, que comunique estas verdades. Es esto, es ser sal y ser luz. Entonces, fíjense que ya después tenemos también a este Isaías 3, que está directamente en el versículo 14, las concordancias. Luego, en adelante, sigue, ¿verdad? Proponiendo la felicidad desde el versículo 17 hasta el 48. Pero va a ir así, este es como un sumario. Cuando le dice, le da muchos versículos, es como la suma de todos, como una síntesis. Entonces, ¿qué hace esta síntesis? Después de proponer la felicidad, en vez de mandarla, no es un mandamiento, es una propuesta, expone Jesús su postura frente a la ley tradicional, o sea, la Torá. Primero, en forma general, incluyendo toda la escritura, como la ley y los profetas, y después en una serie de contraposiciones, ¿verdad? Que es la que vamos a ir viendo. Entonces se van a dar cuenta ustedes cómo estas concordancias van desde todos los libros del Antiguo Testamento actualizándolos en el Nuevo Testamento. Entonces Jesús va a decir, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darle sentido. Entonces por eso dice aquí, no penséis que yo he venido a abolir las escrituras, a cancelarlas o hacer unas nuevas, ¿no? Sino a darle sentido. Entonces, como adelantándose, ¿verdad? A los oyentes que ya están pensando qué va a pasar o a nosotros mismos como comunidad. Bueno, entonces ahora, ¿qué seguimos?
¿Seguimos la ley de Moisés o seguimos lo que dice Jesús? Es lo mismo, solo que le damos sentido. Sabemos por qué lo estamos haciendo. Entonces, se refiere entonces a preceptos. Preceptos son entonces como, no normas, no leyes, son como ciertas propuestas, ¿verdad? Contenidos de la escritura eh, que se han hecho de manera tradicional, cultural, y que no es que estén malas, pero lo triste del caso es que se vuelven como rutinas, como costumbres. Pongamos el ejemplo del rosario, ¿verdad? El rosario es una bonita alabanza a Dios y es una bonita, pues, saludo a María y pedirle que ruegue por nosotros que somos pecadores. Es muy bonito, pero cuando lo hacemos así, rutinariamente, eh, como una cantaleta, ¿verdad? Entonces se pierde la esencia. Pero lo mismo pasa aquí. Licenciada, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí, Rita, dígame. Perdón, y que le interrumpa. Cuando usted habló de la concordancia de Isaías 61:3, Ujú. aquí estamos en Mateo, ¿verdad? En Sí. Mateo, claro. Ajá, es que yo tengo mi Biblia abierta, pero esa concordancia no me aparece. ¿Qué le parece en Tengo solo 60? o sea, en el 5, ¿No le aparece en en el su verso Biblia la 14. concordancia o Sí, no me aparece. no le aparece en La Isaías? concordancia, no fíjese que solo me aparece la concordancia en el versículo 14, solo me aparece la concordancia Isaías 2:2, pero la concordancia que usted estaba hablando de 60, ¿Tres? esta, ¿O la de del uno abajo, al la tres? de Isaías 61:3, esa concordancia no me aparece. Porque acuérdese, Rita, que yo acabo de decir que en sus Biblias no están todas las concordancias, porque a veces son muchas, Ah, pero que estamos viendo un comentario bíblico. En los comentarios, ya se fija que el comentario tiene la mayor parte de escritura como comentario y el texto bíblico está como un pedacito, como más reducido. No es que esté quitado, sino que se pone un párrafo o una pericopa y se comenta mucho de ese texto. ok, Entonces, gracias, licenciada. No había escuchado que eran, o sea, que no todas las concordancias de que nos va no a decir están están en todas, la. no está, Ok, en la gracias. Biblia no están todas, en los comentarios bíblicos sí, porque los comentarios bíblicos pues se explayan, porque es un comentario, ¿verdad? Entonces dice mucho más. En cambio, en las Biblias, por los espacios, solo hacen una referencia. Pero es casi seguro que si usted va a la referencia de Isaías, Isaías sí lo va a referir también a 61:3. Es casi es así, ¿verdad? Pero como no nos da tiempo todo eso, solo es para que ustedes lo vayan viendo cómo se va desarrollando. Más que todo lo que yo quiero, el objetivo de esto es que ustedes se vayan haciendo idea de cómo leer la Sagrada Escritura, de cómo prepararse para una Eucaristía, de cómo entender los textos fuera de la Eucaristía para poderlos aplicar en la vida, ¿verdad? De eso se trata. Entonces, aquí pues vamos así rápidamente por el tiempo. Entonces, fíjense que entonces dice aquí, no se trata entonces de pasar por encima de la legislación antigua, sino darle un sentido de interpretación auténtica. Eso es muy importante. Jesús no vino a abolir nada, ni a ser revolucionario, ni confrontativo. Era muy provocador, porque esto provocaba reacciones, por supuesto, ¿verdad? Pero porque le estaba dando una interpretación auténtica. Y las otras personas entonces se defendían diciendo, no, está atacando nuestra fe, pero realmente no la atacaba, él explicaba con mucha claridad, con argumentos que tenían mucho sentido y entonces con ejemplos, muchas veces no daba una respuesta así sencilla, sino que como lo estamos viendo a través de parábolas, de enseñanzas,
ejemplos y va explicando. Entonces, fíjense que la interpretación, dice, de los letrados y de los fariseos, no es que fuera mala, era demasiado fundamentalista. Entonces, le daban prioridad a la letra que a la práctica. No era que no lo cumplieran lo que ellos enseñaban. Es como cuando ustedes ven, hoy fue la lectura de cuando no se leyó, por ejemplo, el anuncio del ángel Gabriel a María en algunos lados, en otro lado se leyó el Evangelio de Lucas del buen samaritano. Entonces se dan cuenta ustedes que baja un levita que se encargaba del templo, baja un sacerdote que era también del templo, ven a aquella persona que está tirada, pero ¿por qué no le ayudan? ¿Por qué? No le ayudan porque era contaminarse y volverse impuros. Entonces, fíjense que la importancia de hoy en Lucas, la pregunta surge, le dicen a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y resulta que el prójimo no es el que está tirado, el prójimo fue el que se acercó para ayudarle, ¿verdad? Entonces, el prójimo fue el que tuvo la conciencia, porque los otros pasaron y no tuvieron esa sensibilidad. Pero no es porque no la conocieran o porque estuvieran en la ignorancia o no quisieran hacerlo. Es porque le daban más importancia a la ley, que decía que quien toque a un herido, a un muerto, a un enfermo, se vuelve impuro. Entonces ellos, por ese valor, no lo tocan. Entonces es lo que dice, no es que estos tuvieran una mala formación o que no la cumplieran, eran los casos, la casuística se refiere a los casos. Ellos se quedaban en la letra, sin penetrar en el espíritu. Ahí está la clave, miren, de todo el mensaje de Jesús. Jesús da el espíritu, el sentido de lo que se hace. Es como que nosotros vamos a misa, pero solo por obligación, y qué aburrido, y es que voy a la carrera, y dónde es la más cortita, y todo eso. Bueno, pues entonces hemos perdido el espíritu. Vamos por una norma, por una ley equivocada, pues, porque no hay que ir. Y tal vez no tan equivocada porque antes habían 5 mandamientos de la iglesia. Y mandamientos pues ya son normas, ¿verdad? Y una de las normas era oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Era un mandamiento de la iglesia. Entonces, pero eso también Vaticano II lo cambió y esos mandamientos pues ya no están. Pues ahí estarán, pero ya no nos los enseñan de esa manera. Entonces el reino de Dios está visto como un territorio en el que se entra o como una institución a la que se incorporan libremente, todos, nadie está excluido. Entonces vamos a encontrar la primera antítesis en el versículo 21 y 26, no matar. Vean todas las concordancias que tal vez no están en su Biblia, están en estos versículos, del 21 al 26. Éxodo 20:13, Deuteronomio 5:17, Levíticos 24:19, Génesis 4, Génesis 37. Vean, por ejemplo, que el mismo Jesús en la celebración de ayer, la celebración eucarística de ayer domingo, cuando le preguntan si es lícito o no dar carta de repudio a la mujer, o sea, divorciarse, dice, ¿qué les mandó Moisés? O sea, los mandó al Levítico y al Éxodo, ¿verdad? Pero luego, para él dar la respuesta, que no da la respuesta, él vuelve a preguntar, ¿cómo era todo al principio? Entonces, Moisés les dio ese permiso por la dureza de su corazón. Pero, ¿cómo fue al principio? Entonces, ya la concordancia se va hasta el Génesis. Entonces, vean, toda esa conexión para nosotros interpretar un texto, ¿verdad? El mismo Jesús lo hizo ayer, ¿verdad? En la lectura del Evangelio. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Lo que hace Jesús es que le da más importancia a lo que está en el interior, que eso, dice él,
de lo que está en el interior es donde brotan los homicidios, las ofensas, todo lo inútil, lo loco, todo lo que pasa, las ofensas leves, graves, que niegan a otro la capacidad de comprender, ¿verdad? Entonces, él habla aquí del fuego escatológico. Acuérdense ustedes, cuando nosotros pensábamos antes en imágenes que nos pintaban, que el infierno era pues este fuego, ¿verdad? Que después el infierno, el ínfera, el fuego, pues es ese fuego, cuando habla aquí, que está localizado en la Gehenna, está hablando de Isaías 66, pero ¿qué era la Gehenna? Era una especie de basurero, donde se iban a tirar todas las cosas, incluso cadáveres, ¿verdad? Y entonces eso se mantenía a veces como para que no se mantuviera ahí con mal olor y todo, pues ponían fuego para que se fuera volviendo ceniza. Entonces parecía siempre que estaba humeando o que habían pequeños fogones que se daban de pronto. Entonces habla de que debemos sanar eso interior para no mantener toda esa cólera. Y eso se dan cuenta ustedes que la parábola o la comparación, cuando nosotros hemos recibido una ofensa y nos quedamos sin reaccionar, sin contestar por lo que sea, porque nos agarraron de imprevisto, porque mejor nos callamos, por lo que sea, siempre va a estar ese impulso por dentro, pensando y sintiendo, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no dije lo otro? ¿Por qué? Es como un fuego, como fogarones que se vienen de adentro, ¿verdad? Y entonces Jesús va a ir al interior del hombre, no a la normativa externa que se impone, sino a lo interno. Yo en una clase de liturgia decía que hablando en este tema de Jesús lo interno, decía yo, sería interesante que cuando vamos a misa hubiera una máquina especial que pudiera sacar todo nuestro pensamiento y nuestra interioridad como en una pantalla que hubiera en el frente, atrás donde está el sacerdote en el altar, y que ahí se proyectara lo que en esos momentos pensamos y sentimos. ¿Qué dirían ustedes que se proyectaría ahí? Que estamos muy concentrados, alabando, sabiendo lo que estamos haciendo. ¿O qué pasaría? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la impresión de esas imágenes? ¿Se les ocurre algo? Ay, ni Dios lo quiera, licenciado. Pero fíjense ustedes que eso no pasa en el estadio. Cuando la gente se va al estadio a ver sus partidos de fútbol, se olvidan de todo, hasta antes de ir. Miren cómo se apasionan, cómo están. Eso pasa en un estadio. Hasta la gente que ni siquiera se conocía, si se sientan en la misma banca, se vuelven amigos, hasta se invitan después a tomarse una cerveza o una Coca-Cola o lo que sea. Y entonces, pero comparten, ¿se han fijado? Entonces, miren la tristeza, ¿verdad? De que cuando vamos a una celebración eucarística, si sacáramos todo eso, vemos que estamos en otro lugar, no estamos ahí. Entonces, Jesús se ¿Le refiere a puedo eso. hacer, ¿Le puedo hacer un comentario, licenciado? Sí, Rita, el que quiera. De acuerdo a lo que dice. Fíjese que eh, para mí el problema radica en una situación. Aunque un partido de fútbol es repetitivo lo que pasa, muchas de las personas entienden y comprenden qué es lo que está pasando. Claro, porque les Saben interesa. que, saben que es un penal, una falta, hablando de fútbol. Sí, Pero yo también me he cuestionado que durante la misa hacemos muchas oraciones repetitivas, pero que no sabemos cuál es su contexto. ujú, Entonces, eh,
yo sí he pensado en que se cumple lo que Dios nos dice o que Jesús nos dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y yo Ujú. siempre he estado tentada de estudiar algo, alguien que me explique paso a paso lo que sucede dentro de una misa. Y es tan importante, o sea, a veces es una palabrita, son cosas tan sencillas, pero estoy en un grupo y nos explicaban cuando termina es que no me acuerdo cuál es la parte, pero es después del ofertorio, cuando dicen con él, con levantemos nuestro corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Esa frase es nosotros le estamos ofreciendo, nos explicaban que nosotros le estamos ofreciendo nuestro corazón al Señor. Ujú. Y es una frase que repetimos y repetimos o que contestamos, pero no sabemos qué es lo que estamos diciendo. Entonces, Bueno, pues entonces déjeme decirle que estoy a las órdenes. Cuando usted quiera que yo le explique, con mucho gusto le explico todo detalladamente, ya sea solo a usted o a su grupo o al grupo ahorita que están estudiando, porque es muy importante y es muy importante que si uno no sabe, pues sí hay una explicación y yo estoy para eso, para explicar todo lo que quieran. No lo puedo hacer en el curso porque es otro tema, pero si usted me invita a su comunidad o me dice dónde le puedo explicar, o nos juntamos en Zoom, yo con mucho gusto les explico la misa desde antes de la preparación para ir al encuentro con el Señor. Lo hago con mucho gusto y estoy a las órdenes. Así que no quiero seguir oyendo que no lo podemos saber, porque sí podemos y la cuestión es interesarnos. Y así como usted, que acaba de decir, a mí me encantaría, pues si le encantaría, estoy a las órdenes. gracias, Para licenciada, yo sí le voy a tomar la palabra porque realmente es algo que he vivido durante más de 50 años, pero muchas veces sí lo he comparado, esa comparación que usted hizo, sí la he escuchado, pero hay veces de que no entendemos todo lo que está sucediendo dentro de la misa y a veces poquito, he tenido como cápsulas. Yo sí le agradecería ese curso. Gracias, licenciada. Bueno, pues lo hacemos cuando usted quiera. Usted organícelo y con mucho gusto. Bueno, seguimos entonces. Hay una segunda antítesis sobre el adulterio, ¿verdad? Eso la tenemos en el decálogo, pero aquí no está haciendo el énfasis en la norma, sino que en la actitud interior, ¿verdad? Cuando ya lo hace, ya está desde el momento que usted está deseando, codiciando. Está hablando del adulterio, pero luego puede presentarse desde otras cosas, ¿ver? La codicia, la ambición, la envidia, ¿verdad? Cuando uno siente dolor y tristeza porque al otro le va bien. Entonces, todo eso está en el interior, porque muchas veces el gesto externo, fíjense, si ustedes se fijan, muchas veces cuando las personas interiormente sienten una molestia, una cólera, por lo que sea, ¿verdad? Ya sea porque les da envidia o tienen cólera o lo que sea, o piensan que no lo merecen, lo que sea. Pero exteriormente no le dicen, no expresan eso, exteriormente hasta con una sonrisa, ay, te felicito. Pero si usted nota la expresión de la sonrisa, se va a fijar que casi siempre es como una mueca, no sale una sonrisa auténtica, porque justamente es lo que está hablando Jesús aquí, ¿verdad? Que lo que está en el interior, ese deseo que aparece y que luego nosotros lo consentimos. O sea que la ley, la norma, el mandato está en faltar a la ley, pero la ley no ve su interior. La ley solo ve el acto consentido. Pero Jesús no está hablando de eso. Está hablando de la interioridad, de lo que usted desea, siente interiormente y que luego lo consiente. Ya el pecado como pecado ya es consentirlo.
Pero Jesús está diciendo dónde empieza, dónde está la raíz de ese consentimiento. Entonces, abarca los sentidos, abarca especial, por eso ven ustedes en Génesis 3, el tema de la tentación abarca los sentidos. La mujer escuchó, la mujer vio, la mujer saboreó y luego dio. Entonces, tiene límites, pero, porque de este árbol no comeréis, tiene límites, sabe que tiene límites, pero la tentación no empezó porque le dieron ganas de comer eso, no, empezó por algo interno que viene desde los sentidos, viene de afuera para adentro, ¿verdad? A través de los sentidos, vio, escuchó, probó y luego compartió. Entonces, se fijan, esa es la tentación. La tentación no es pecado, pero Jesús está diciendo, es de la raíz, es del corazón del hombre donde sale todo el mal, cuando se consiente, pero ¿dónde se está trabajando? Se está trabajando en el interior. Entonces, aquí tenemos unas citas de puros libros sapienciales, Proverbios, Job, Eclesiástico. ¿Se fijan? Entonces, vean ustedes, lo que Proverbios solo lo tiene como un dicho, Proverbios 6, 25 y 27, pues aquí está Jesús dándole la verdadera intencionalidad, el verdadero sentido. Y luego lo mismo Job con 31.1 y Eclesiástico con 9.5. Entonces estamos viendo lo que dijimos en el trimestre pasado. Estos libros sapienciales no dan la solución, pero por eso estamos viendo aquí la Carta Magna. Aquí están las soluciones. Entonces ustedes tendrían que cotejar, cosa que en clase no tenemos tiempo, pero se fijan cómo verlo, porque luego de esto ustedes me van a hacer al final, que va a ser su nota final, una pequeña síntesis de lo que estamos viendo, ¿verdad? Ya ustedes con su Biblia, con sus comentarios y teniendo pues estas sesiones que van aclarando las cosas más detalladamente. Luego tenemos otra antítesis, la tercera, sobre el divorcio. Pues la ley y en el tiempo de Jesús, pues era muy común una carta de repudio. Habían dos escuelas, la de Gilel y la de Shammai, una más conservadora, la otra más liberal. Pues la conservadora por temas realmente importantes como el adulterio, se daba el divorcio, ¿verdad? Pero la otra por cualquier cosa, aunque ya le cayera mal por lo que sea, ya le podía dar carta de repudio. Entonces, ¿qué era lo que aquí la ley? Jesús justamente fue el tema del domingo, ¿verdad? En Marcos, no en Mateo. En Marcos le preguntan, porque acuérdense que Marcos no tiene las bienaventuranzas, entonces no la tiene como tal, las tiene así desarrolladas como en distintos pasajes, como estamos viendo este tema del divorcio, él lo tenía ayer, pero no dentro del contexto de bienaventuranzas, sino dentro del contexto de la catequesis que le está dando a los discípulos. Porque luego, en el episodio de ayer de Marcos, los apóstoles dicen, bueno, entonces no, según lo que dijiste, no deberíamos de casarnos, ¿verdad? Porque qué cosa más difícil, ¿verdad? Entonces, porque realmente Jesús los remite a Génesis. ¿Cuál fue el proyecto de Dios desde el inicio? Pues que los dos hicieran una misma identidad. Es decir, una sola carne es una identidad. Por eso la metáfora de la costilla, ¿verdad? Porque son uno, se complementan, hacen una identidad, porque los dos mundos, por decir así, que son diferentes, al unirse se complementa lo que le falta al otro y los dos crecen juntos, se desarrollan, todo para bien, tienen las mismas finalidades, las mismas las prioridades, ¿verdad? Entonces, aquí pues el tema venía de Deuteronomio 24. Entonces, el tema era que luego se hacían
muchos desórdenes que son vistos como inmoralidad o infamia, que los rabinos lo concedían, sobre todo al varón, porque él era el único que podía dar una carta de repudio, no una mujer. Pero fíjense que al final, cuando Jesús habla con los discípulos, pone a los dos en el mismo nivel de igualdad, porque dice, si la mujer se separa del hombre, pues es como que le dio ella la carta de repudio a él, pero luego se casa con otro y ya entonces los ponen en el mismo nivel. Entonces se trata de eso, de ir ubicando esto se trata de la antropología, o sea, del estudio del ser humano desde Jesús. Entonces, para Jesús tienen la misma dignidad, se complementan al hacerse uno, al casarse, pues los dos hacen una realidad, una misma dignidad. Entonces aquí habla de que los rabinos le daban al varón demasiada facilidad para que dieran esta carta de repudio. Y Jesús se opone sobre la cláusula de que se está discutiendo. Se refiere a una unión ilegal, que no es verdadero matrimonio. Y ellos lo aceptaban también. Y las comunidades judeocristianas también a veces favorecían esta realidad. Este tema hoy ha estado muy dentro de la mentalidad, de la reflexión religiosa católica, en cuanto que el Papa Francisco, pues, quiere dar la apertura a todos, ¿verdad? Teniendo siempre un tema difícil, sobre todo en el tema del divorcio, ¿verdad? Porque acepta toda la realidad, pero la sugerencia es que si se volvieron a casar, pues vivan como hermanos, ¿verdad? No que hagan la práctica del matrimonio porque es ilegal, ya que de hacerlo, pues estarían en adulterio. Entonces Jesús hace todo este tema en relación a la dignidad humana y al proyecto, sobre todo al proyecto original de Dios. O sea, cómo es todo desde el principio. Luego el tema de jurar, aquí nos vamos a Levítico y a Números con normas. Entre cristianos, la sinceridad ha de ser lo más importante. Fíjense que aquí tenemos un ejemplo de Santo Tomás de Aquino, que creo, no me recuerdo si era que le decían el santo, no me acuerdo cuál era el animal, si era burro o... Porque resulta que asno, el asno santo era como el apelativo que le habían puesto, porque hubo una circunstancia donde sus alumnos dijeron que iban unas vacas volando y él salió afuera a ver las vacas que decían que estaban volando. Y entonces todos se carcajearon y le pusieron ese apodo, ¿verdad? Pero él les dijo, yo prefiero ser un asno tonto, ¿verdad? Que pensar por un momento que ustedes son mentirosos. Prefiero pensar que las vacas vuelan a pensar que ustedes mentían. Entonces, es de lo que está hablando aquí estos versículos del 33 al 37 sobre jurar. Los cristianos tendrían que ser tan sinceros siempre que el juramento tendría que ser inútil, porque no valdría la pena jurar contra nada ni nadie, ¿verdad? El juramento era un procedimiento legal y una práctica religiosa. Incluso hoy, no sé si aquí en Guatemala, pero cuando vemos las películas estadounidenses y hay un jurado, pues las personas tienen que jurar ante la Biblia, ¿verdad? Fíjense, no juran ante la Constitución, sino de la República, sino ante la Biblia. Entonces, ese procedimiento también es legal y es una práctica religiosa admitida y respetada. Pero en el fondo,
oculta un pozo de desconfianza en la palabra humana. Bueno, hoy todo lo que hacemos es de desconfianza, ¿verdad? Los contratos, todo, pues hoy, ¿quién puede confiar en quién? Pues todo el mundo, realmente si uno procede de una manera confiada, pareciera que la otra parte rapidito se va a aprovechar justamente de eso. Entonces la gente dice, no, yo prefiero ser desconfiada porque ya me han pasado tantas cosas que yo ya no puedo confiar. Y estamos hablando de gente de iglesia, por decir así, de comunidad, pero no pueden confiar en sí mismos. Fíjense, esto es muy triste. Y ahí ya vemos que ya nos hemos salido prácticamente de esta carta magna de Jesús, ¿verdad? Ya solo con ese hecho. Porque en el fondo, pues hay desconfianza de la palabra del ser humano, que busca respaldarla con una instancia superior. Como ejemplo, no es que me vaya a poner yo de ejemplo, sino ejemplo de algo que ha pasado en mi vida, pues hace algún tiempo, pues yo tenía que cambiarme de casa, pero ya saben que con mi trabajo de seguros y todo, pues yo no tengo un respaldo financiero, no puedo, eh, alquilaba casas y no tengo pues un respaldo así de decir de bancos o de cosas así, o incluso de un salario fijo. Entonces, cuando, cuando yo dije, ay, si alguien sabe de una casa que alquila, que no pase de tal cantidad y que no sé qué, pues vi algunos lugares y bueno, era muy difícil, muchas exigencias. Y de pronto una persona de comunidad de donde yo vivía, mira, hay una casita y ya me presenta la casita que eran de su familia propiedad. Y yo le digo, sí, mira, antes de que me enseñes cualquier cosa, pues si quieres un respaldo financiero, tendría que salir a nombre de uno de mis hijos o algo así. Y me dijo, no, 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 va a salir contigo, es el tema, no quiero ningún respaldo, no quiero ningún anticipo de nada. Créanme que ese gesto de ella me obligaba de tal manera a mí, que siempre, gracias a Dios, siempre eso era lo primero, pagar lo que se tenía que pagar, pero el solo hecho de haber confiado así, hacía que no podía pasar el día primero de cada mes y yo, si por lo que sea, no había depositado, yo estaba con una ansiedad y trataba, aunque fuera a las 10 de la noche, de hacer el depósito. Porque cuando las personas le responden a uno con tanta confianza, pues es algo que le hace a uno responder con una exigencia, al menos a mí así me pasó, ¿verdad? Pero como dice aquí, siempre las personas buscan respaldarse por miedo a ser defraudadas, ¿verdad? Y dentro de la comunidad cristiana no debería pasar. Pues yo ya no vivo en su casita, pero hasta el día de hoy yo le agradezco a Dios y a ella esa confianza que tuvo y pues que gracias a Dios viví en su casa como tal vez más de 3 años o 4 hasta pasarme para acá, pero todo fue perfecto por la gracia de Dios. Entonces, y así tendría que ser entre cristianos, ¿verdad? No porque me esté poniendo de ejemplo, sino porque realmente el testimonio dice de qué comunidad es y a quién está siguiendo, no tanto por, por uno, sino por la gloria de Dios que ahí se manifiesta. Entonces, no habría que mezclar a Dios en ese tipo de cosas, pero la gente lo hace, ¿verdad? Y si lo hace basándose en eso, pues con mayor razón. Luego tenemos una quinta antítesis que está del versículo 38 al 42 y esta está en Éxodo 21, 24, en Levítico, es una norma deuteronomista y en su primer momento, su origen intentaba poner un freno a la violencia, o sea, era la ley del talión.
que teníamos, ¿verdad? En un momento esa ley lo que buscaba era un poco de justicia. Es decir, si a mí me quitaban algo, pues yo podía quitar algo similar o de lo mismo, ¿verdad? O sea, si era un ojo, pues un ojo. Si era un diente, era un diente. Pero no iba a dejar al otro desmuelado totalmente o muerto, ¿verdad? Por la acción. Entonces, el contexto es tribal, de tribus, ¿verdad? Donde todavía no hay una constitución, no hay una legislación, y entonces entre estas tribus tiene que haber un mediador, un intermediario, que haga de juez y que en la Sagrada Escritura este personaje existe y se llama Goel. Go, y hay un apóstrofe, él, ¿verdad? Y entonces este personaje cuando, por ejemplo, una oveja, ya cuando ya están ellos ubicados en un lugar, ya son sedentarios, pues entonces ya empieza la agricultura. O cuando ellos van de camino y van por terrenos agrícolas, pues imagínense, las ovejas o los corderos, pues van y comen los vegetales o lo que sea, las hortalizas de otras personas. Eso provocaba grandes disgustos y pleitos, incluso hasta matazones, ¿verdad? Y entonces el Goel era la persona que intermediaba. Y entonces aquí, pues era la legislación antigua. Ya recordarán ustedes que Moisés fue legislador y caudillo, ¿verdad? Puso leyes, normas, porque caminaron por el desierto mucho tiempo, entonces tenían que poner cierto orden y Moisés lo hace. Entonces, pero Jesús aquí lo que trata estaba puesto todo para eso, para frenar la violencia y la exageración. Tenemos el grito de la Meca en Génesis 4:23 como concordancia y otros temas más que están desarrollados ahí en el Antiguo Testamento. Hay muchos textos relacionados con eso. Pero el freno que Cristo propone es vencer con bien el mal. Y entonces aquí entramos a sabiduría, ¿verdad? Salmo 35, Proverbios 3. Entonces, ¿qué es lo que dice? Fíjense pues, el contexto. El contexto es romano en el tiempo de Jesús. Ya no está en tribus, el ojo por ojo y diente por diente, en un contexto de tribus, un contexto tribal. Pero ahora estamos en un contexto donde el imperio romano se impone en Palestina. Bueno, entonces estos romanos hacían carreteras. Y cuando hacían carreteras, pues si usted iba caminando y era judío y iba caminando por ahí, de repente le decía, vas a poner 1 kilómetro de piedras en la carretera, vas a ayudar a hacer la carretera por 1 kilómetro. Y entonces ahí viene la enseñanza de Jesús. Cuando te pidan obligadamente que tienes que hacer algo, tú no solo haz lo que te piden, sino que si haces más, tú demuestras que lo estás haciendo con tu propia libertad, desde tu libertad. No se impusieron. O sea, a la imposición tú le añades un tercer camino, que es la no violencia, ¿verdad? O sea, la violencia es oponerme y pelear. No, yo no lo hago. Bueno, el hacerlo impuesto es refunfuñar. Sí, que yo no fui, que yo no quiero, que lo que sea. El tercer paso, la tercera vía es la no violencia. Entonces, ¿qué es lo que sugiere Jesús? Aportar desde mi voluntad un plus. En los ejercicios ignacianos de Ignacio de Loyola, eso se llama el magis, dar más de lo que me están pidiendo, hacer más. Te dicen, mire, tráigame una tortilla. No, bueno, usted lleva una tortita con frijoles, con queso. Usted dio más, solo le pidieron una tortilla y usted dio un extra. Usted le piden un vaso de agua, pues usted ve que hay mucho calor, le pone 2 hielitos.
dio un más. Entonces, de eso se trata, y no solo cuando se lo piden, cuando se lo imponen. Cuando se lo imponen es más. Por eso el ejemplo de esta quinta antítesis es eso. El freno que vence el mal es el bien. Si te quitan una túnica, si te quitan el manto, si te quitan lo que te quieran quitar, tú das algo más. La generosidad, que es la que puede verse, ¿verdad? Desde tu propia libertad. O sea, ya no te quitaron entonces, porque tú lo diste. Y siempre va a ser esa la respuesta ante alguien que se impone. Por ejemplo, cuando alguien pide perdón, ¿verdad? Entonces, uno no está dando el perdón. El perdón, la otra persona lo adquiere porque de alguna manera su actitud lo ha requerido. Entonces, ese plus que se va desarrollando es la sugerencia, la propuesta de Jesús. Algo más que donde se ve que nadie se puede imponer a mi libertad. Yo siempre soy libre, aun cuando pueda ser esclavo. Y va en esa línea, ¿verdad? Es lo que Pablo le va a decir a Onésimo, que es un esclavo que se escapó. Entonces le dice, lo manda de regreso y le dice, ahora no haz las cosas porque eres esclavo, hazla desde tu propia libertad, porque aún como esclavo eres libre. Entonces haz las cosas desde tu libertad. Entonces pareciera una antítesis o una exageración, pero pues tiene muchísimo sentido. Y la otra ya del 5, del 43 al 48, la sexta, sobre el odio al enemigo. Pues otra vez vamos con los libros sapienciales, ¿verdad? Que no hablan exactamente de eso, pero se acercan. Salmo 139, Proverbios 29. Lo vemos a Jesús constantemente, sobre todo cuando hablábamos del sufrimiento y la muerte de Jesús, pues vemos que ahí en la cruz Él resume, o más que resumir, Él encarna todo esto, encarna todo el tema del odio, todo el tema de dar más, del poner la otra mejilla, todo eso lo va encarnando de una manera más clara, ¿verdad? Y entonces vemos aquí eh, cómo Jesús va a presentar estas sugerencias del Antiguo Testamento y las hace culminar nada menos como la imitación de Dios Padre. ¿Qué pasa con Dios Padre? El Padre es bueno y el sol y la lluvia no la da solo para los buenos, la da para todos. O sea, todos los beneficios de la vida son para todos. Es más, la naturaleza es para todos, el aire es para todos. Que ahora el agua la tengamos que comprar, ese es un problema, ¿verdad? Porque era para todos. Pero como hemos tirado tanta basura por tantos lados, pues todo lo hemos vuelto basurero, pero eso no es un problema de Dios y ahora nosotros pagamos los costos de eso, ¿verdad? Entonces, Dios tiene el control de todas sus criaturas y está a favor de todos los hombres sin distinción, porque para Dios no hay hijos buenos ni malos, solo hay hijos. No hay una creación que sea más y que sea menos. Todo ha salido de sus manos y todo, según Génesis 1, es muy bueno. El problema no es de seres que sean diferentes, el problema es nosotros que vemos las diferencias, pero seres están bien como son y como están. No digo que las circunstancias no sean difíciles, pero no por las personas, sino por nosotros mismos que hacemos comparaciones. Entonces vean ustedes que aquí lo tienen en Levíticos, todo esto es una invitación a ser perfecto como mi Padre es perfecto. El sinónimo es santidad. No lo vamos a lograr nunca, por supuesto, pero el tema está en ese proceso de crecimiento, de ir intentando seguir al Señor de la manera más auténtica que podamos, ¿verdad?
Entonces, luego ya vamos al capítulo 6, que va buscando la finalidad. O sea, ¿cuál es la raíz de todo lo que nos propone el Señor? ¿De qué se trata realmente todo esto? ¿Contradice las normas? Jesús, muchas personas, sobre todo jóvenes, van a decir que Jesús era un revolucionario, que Jesús era, pues, hay un pasaje incluso donde su madre y sus hermanos lo van a buscar porque encuentran que estas propuestas que él hace, pues están como fuera de sí, ¿verdad? Aún en su contexto histórico de su época, porque contradice las normas, ¿verdad? Pero ya ustedes se van a dar cuenta de que no las contradice, simplemente les da un sentido mucho más fuerte. O sea, Jesús sabe argumentar, cosa que muchas veces nos falta a nosotros, encontrar argumentos a nuestra fe. Entonces, ahí vamos encontrando los temas, ¿verdad? Las normas de la limosna, de la oración y del ayuno, que son prácticas que ya ahorita en Adviento se vuelven a poner como práctica de preparación. Pero fíjense que desde aquí ya empieza la formación de cómo tenemos que vivir esas prácticas, como lo que dicen las bienaventuranzas, desapegos. De eso se trata. Es una pedagogía del desapego. No se trata de pasar hambre por pasar hambre, de darle a la gente porque es obligación dar, o de orar porque es una fuerza ponerse a orar. No se trata de eso. Se trata de desapegarse. ¿Desapegarse de qué? Si voy a ayunar, pues de desapegarse un poquito de lo que tanto me gusta, de lo que tanto me satisface, de lo que tanto me agrada, desapegarme de un poquito de eso. ¿Para qué? Para enseñarle a mi cuerpo, a mis pasiones, quién lleva el control, que no me manda, ¿no? Ay, sí, que hoy tengo ganas y me merezco comerme un pastel entero. Bueno, después termino en el hospital, ¿no? Entonces, desapego, desapego. Acuérdense que de eso se trata las bienaventuranzas, del desapego. No se trata que en el momento de la alegría yo me desapegue y tenga una cara de amargura, no. Yo vivo tranquilamente mi alegría, mi felicidad en ese momento, pero se acabó, se acabó. Ya estuvo. Paso a otro momento. Por eso, ¿se acuerdan el Eclesiastés? Hay tiempo para reír y tiempo para llorar. Cuando toca llorar, lloro y cuando toca reír, río. Cuando toca comer, como. Cuando te toca a veces pasar hambre, pues bueno, ya se sabe que de pronto va va a haber un periodo que no puedo ahorita, por lo que sea, pero ya habrá, llegaré a casa o ya esto y al otro, porque muchas personas cuando no comen se ponen de mal humor. Entonces encontramos que el ayuno, en lugar de ser algo positivo, pues es algo que los demás tienen que aguantar, ¿verdad? Esta gente que está ayunando, pero que ahora está toda enojada. Y Jesús va a hacer esa aclaración. Nadie tiene que notar que estás ayunando, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda o la izquierda lo que hace la derecha. Nadie tiene que enterarse que estás orando o que estás, nada, eso es algo entre Dios y yo. No tiene que haber más testigos. Por eso es, y tu Padre que lo ve en lo secreto, conocerá la verdadera intención de lo que estás haciendo. Entonces, este tema va ya nos quedan solo 4 minutos. La limosna, pues es básicamente identificarnos, solidarizarnos, no ser indiferente ante la necesidad de otra persona. Entonces, hay muchos textos sobre esto. No hemos visto a Tobías, pero ahí está Tobías con el tema de la sensibilidad. También tenemos salmos, proverbios sobre ese sentido, ¿verdad? Isaías también. No debemos pensar que el tema de dar, o sea, limosna, o sea, dar
a veces la palabra limosna, limosnero, si ustedes se fijan, a veces es una palabra como peyorativa, como que así bajada de tono. Entonces no se trata de eso, ¿verdad? De ponerla en contraposición. Ay, esa persona tan buena porque cómo da o no. No se trata de eso. Se trata de manejar nuestro ego, de manejar, de desprendernos un poquito, ¿verdad? De vaciar el sentido mezquino que tenemos que si es que si doy esto, me va a faltar para aquello o no voy a tener para aquello, sin olvidar, olvidando ahí que el que provee siempre es Dios, ¿verdad? Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que fijarnos cuál es la pedagogía de la limosna, del ayuno y de la oración, ¿verdad? Por eso el ayuno tampoco se trata de pasar hambre por pasar hambre, ¿verdad? Sino que, como decía anteriormente, de manejar mis pasiones, mis necesidades. Yo soy la que llevo el control de mi persona. No son mis pasiones, ni mis intenciones, ni mis tendencias las que manejan, sino que yo las controlo. Es un poco, estos tres temas tienen que ver como que nuestra naturaleza es como un caballo, como o así, la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza humana y tiene que llevar las riendas del control. Entonces, estos temas del ayuno, la oración y la limosna tienen un sentido pedagógico. No se refiere a la oración comunitaria, ¿verdad? Que tiene que ser pública, o sea, lo hacemos, por ejemplo, en la Eucaristía, pues todos confesamos que somos pecadores y lo hacemos públicamente. Claro que no estamos confesando cosas muy personales, pero públicamente pues estamos diciendo que lo somos. Igual alabanza, hacemos un gloria a Dios en el cielo, estamos alabando a Dios públicamente, pero ahí estamos haciendo una celebración comunitaria. Habla más bien de la oración privada, de lo que nosotros le decimos a Dios, ¿verdad? Es en nuestra intimidad, cómo nos relacionamos con Él. Que esa oración no la tenemos que convertir en un espectáculo, ¿verdad? Ni con muchas palabras que se pierda todo el sentido de lo que se está transmitiendo. Bueno, entonces nos quedamos ahí con dos concordancias, Isaías 45, Reyes 4:33, y ahí nos quedamos en los primeros capítulos, en los primeros versículos del capítulo 6. Ustedes pueden ir adelantando en su trabajo y y en su lectura, en su propia Biblia, con los propios comentarios, e ir añadiendo algún comentario que esté en su Biblia, que no esté en este, o al contrario, enriqueciendo lo que está en su Biblia con lo que estamos compartiendo aquí. Bueno, entonces, que pasen feliz noche y nos vemos primero Dios dentro de 8. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche.